Muy bien, entonces, como les decía, esto cuando hay infiltrados que pueden ser por varios tipos de parásitos, pueden ser parásitos eh, unicelulares o pueden ser parásitos multicelulares. Ahí el chiste es que produzcan un enquistamiento, ¿no? Entonces aquí en vez de un huevo podría estar un parásito en algún estado intermedio y entonces van a provocar este tipo de infiltrados que son eosinofílicos. Entonces, a eso es lo que les comentaba, que se va a conocer como granulomas eosinofílicos. Y hay enfermedades importantes de esto, por ejemplo, en el gato está el granuloma eosinofílico del gato. Entonces lo van a detectar principalmente en lo que es zonas cercanas a la cara del gato y van a empezar a ver muchos granulomas eosinofílicos. Por eso es importante que cuando ustedes vean una masa o algo y le hacen una biopsia, bueno, primero que le hagan una biopsia, no se pongan cosas, ¿no? Entonces, háganle una biopsia y la biopsia les va a decir mucho. Por ejemplo, si ven un granuloma de este tipo, eosinofílico, pueden llegar a ver el huesillo o pueden no verlo, pero los ya saben que la cosa está por un parásito que puede ser unicelular o puede ser como un protozoario o puede ser un parásito que sus huevos estén enquistando en la zona, ¿no? Bueno, entonces el granuloma va a tener las mismas características. No sé si se acuerdan que cuando vimos hongos, cuando es el estado de IFA, lo que se genera también son granulomas, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, en los hongos que son inhalados, ¿no? Como histoplasma y esto. Cuando son hongos inhalados o hongos que son muy resistentes como Aspergillus, entonces pueden empezar a llegar a ver granulomas. Si yo veo un paciente con signos respiratorios y le hago una radiografía y veo granulomas, o sea, va a haber pelotas ahí radiopacas, puede ser, ahí no puedo decir exactamente qué es, porque puede ser, está bien consolidada la imagen, es un granuloma, casi no voy a tener duda, pero puede ser por hongos, puede ser por parásitos respiratorios o puede ser por tuberculosis efectivamente. Y como ustedes saben, si es tuberculosis, o sea, si sospechamos de tuberculosis, hay que tratar de llegar al diagnóstico de una manera total, ¿no? Para poder sacar el diagnóstico porque es una zoonosis, ¿no? Bueno, entonces, de esto, si ya lo entendieron, para poderlo borrar, ¿no? Vamos a ver entonces lo que es una citotoxicidad, pero mediada por CD8, ¿sí? ¿Qué dudas? ¿No tienen dudas? Para poder seguirle, para borrar ya con calma esto, ¿no? Eso también se presenta con los quistes hidatídicos, ¿verdad? Sí, sí, con todo con fasciolas y con todo lo que se vaya enquistando. Hay veces que estos granulomas se dan en músculo, hay veces que por ejemplo, los cistipuercos, cuando se diseminan fuera del sistema nervioso, en el sistema nervioso también producen granulomas de este tipo. Eso le iba a preguntar. ¿Qué Ajá. pasaba cuando se iban a cerebro? Sí, cuando se van a cerebro se les hacen unos abscesos igual. De hecho, a veces se pueden morir y nunca darse cuenta, porque se les hicieron primero un tipo absceso, o sea, se les hizo un granulomilla que se calcificó, y entonces si piden necropsia, entonces ya van a saber, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Veracruz, bueno, no sé si en todo Veracruz y Tabasco, pero el chiste es que en el Golfo hay zonas donde les gusta la carne de puerco, con tomatillo, que el tomatillo no es más que quistes de cistipuercos en el músculo. Entonces, por lo general están inactivados porque como son carnitas y están hervidas en aceite a temperaturas muy altas, normalmente se mueren los cistipuercos. Pero entonces a la gente les gusta comer eso porque les gusta cómo truenan los granulomas cuando los ¡Qué mastican. asco! Entonces, si quieren comer carne con tomatillo, la piden así y van a ver que les van a dar sus tacos de carnitas y van a tronar, como si estuvieran tronando las burbujas estas de los plásticos. Así van a tronar, ¿no? Para que lo disfruten. No, gracias. Bueno, eso es lo que sucede, porque ahí lo que está sucediendo es que los cistipuercos
se enquistaron, pero en el músculo, ¿sí? Y entonces en el músculo se formaron este tipo de granulomas. Si es en el sistema nervioso, también se van a formar granulomas ahí, pero menos agresivos que los del músculo porque es más poco inflamatorio, ¿no? Bueno, si les afecta un granuloma en una región importante del cerebro o les está comprimiendo regiones importantes del sistema, entonces sí van a manifestar signos clínicos, signos neurológicos, que con un ATAC, con una tomografía o una resonancia van a poderlo identificar rápidamente y también van a poder identificar rápidamente si es un cistipuerco, porque están más grandes, entonces los pueden identificar por imagenología, ¿no? Bueno, ¿qué sucede también en otros procesos donde el que está involucrado son una combinación de CD8 y CD4? Entonces, el CD4, ¿sí?, y el CD8 pueden participar en reacciones mediadas por células de una manera combinada, ¿no? El ejemplo de esto son enfermedades virales. Entonces, ustedes ya vimos, ¿no?, que cuando hay una infección por un virus, aquí está una célula, ¿no?, la voy a poner más poliédrica para que parezca un hepatocito. Entonces, tenemos así una célula del hígado, ¿no? Y entonces, esta célula del hígado, si se infecta con un virus, pues va a ser destruida por los CD8 citotóxicos, ¿no?, las NKs y todo eso. Pero, ¿qué pasa si el virus que la infecta no es un virus citopático? ¿Sí? ¿Todos saben lo que es un virus citopático? No. ¿No? Hay quien no sepa, dígalo con toda confianza. No sabemos. Pobres ignorantes. No, no es cierto. Fíjense que los virus, si yo tengo un cultivo de células y la infecto con un cultivo de virus, ¿no?, ¿qué es lo que va a suceder? Hay virus que lo único que hacen es replicarse y eliminarse, ¿no? Entonces salen los virus aquí muy contentos. Pero hay otros virus que producen cambios en el aspecto celular. A esos virus que producen esos cambios se les conoce como virus citopáticos porque producen efectos en la morfología de la célula que son patológicos. Por ejemplo, si vieron la degeneración hidrópica en patología, entonces veían que se hacían vesículas grandotas, ¿no?, en la célula, y esas vesículas grandotas no son otra cosa que, cuando es una enfermedad viral, que las fábricas de los virus, que no formaron ahí cuerpos de inclusión, pero sí formaron vesículas muy grandes, y ese es un efecto citopático. Entonces, un efecto citopático es cuando el virus altera a la célula en su morfología, que lo pueden apreciar a la histopatología, y que muy probablemente va a matar a esta célula, la va a reventar o la va a llevar a la apoptosis o algo. Y los virus no citopáticos son aquellos que se multiplican silenciosamente y son eliminados, ¿ok? Entonces, no es tan complicado. Digo, si entramos a virología y vemos otras cosas, pues sí es más complicado, ¿no? Ojalá y virología les dé a alguien que sea un patólogo, un médico, un veterinario, porque los químicos son medio mensos para lo que es la patogenia, ¿no?, de correlacionarlo con las enfermedades. Pero bueno, entonces aquí tenemos el hepatocito. Entonces lo infecta un virus, ¿no? Llega aquí un virus y lo infecta, pero es un virus que no produce citopatología, efectos citopáticos, ¿no? Entonces no produce efectos citopáticos, ¿no? Pero la desventaja que tienen muchos virus como este, bueno, ventajas para el organismo, pero desventajas para ellos, es que aunque se multiplican silenciosamente, no pueden dejar de expresar sus proteínas virales aquí, en la membrana. Entonces, la célula infectada no tiene efectos citopáticos, pero sí tiene antígenos virales en su membrana. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? El virus se va a empezar a diseminar por diferentes células y entonces estos antígenos lo que van a hacer, pues es que se genere, como en toda reacción de microorganismos intracelulares, lo que va a hacer es que lleguen linfocitos TH1, ¿no?, que se generen más bien linfocitos TH1 y lleguen, y entonces los TH1 lo que van a hacer es reclutar, ¿no?, el TH1 a través del interferón gamma, lo que va a hacer es reclutar linfocitos CD8 citotóxicos, ¿no? Entonces la célula dendrítica, cuando fagocitó esto, hizo presentación cruzada y generó CD4
TH1 y CD8 citotóxicos específicamente para este virus, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el CD8? El CD8 lo que va a hacer es llegar aquí y el CD8 va a reconocer las partículas virales que seguramente deben de estar en el MH de clase 1 y entonces lo que va a hacer es empezarlo a atacar, ¿no? Ya vimos que son granzimas y perforinas y entonces va a empezar a eliminar a los hepatocitos. Entonces, los hepatocitos pueden incluso llegar a estar sanos, pero se pueden, se les pueden pegar proteínas de los virus o pueden estar infectados y manifestar proteínas virales. Entonces, ¿qué va a suceder cuando empiece el infiltrado por células CD8 y empiecen a destruir a todos los hepatocitos y el virus se siga diseminándose? Si dejáramos al virus que se multiplicaran, no iba a pasar mucho. O sea, cuando mucho nos iba a dar un poquito de malestar por la infección, porque pues el hígado es un órgano muy importante en el metabolismo, pero lo más seguro es que no fuera a pasar nada clínicamente. En cambio, cuando llegan los CD8 y empiezan a destruir al virus, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a empezar a producir una enfermedad clínica que todos la conocemos como se llama, ¿no? ¿Sí? Que es la hepatitis. Entonces, las hepatitis que no son provocadas por virus citopáticos, ¿no? Como el virus de la hepatitis C, que ese sí es citopático, lo que nos van a generar es una inflamación del hígado y ahí sí va a empezar un mal funcionamiento. Si este proceso persiste, o sea, el virus no puede ser eliminado y se sigue multiplicando, aunque el virus per se no haga daño, la respuesta celular mediada por células se vuelve una hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque ya se vuelve crónico y si este proceso se vuelve crónico, ¿a qué creen que nos pueda llevar? Nos va a llevar a dos posibles resultados. A una cirrosis, ¿sí? Que la cirrosis es una fibrosis del hígado. Entonces, todo el hígado que está siendo destruido va a ser sustituido del tejido, si esto se mantiene crónico, va a ser sustituido por tejido fibroso. Y eso se le conoce como cirrosis. Entonces, la cirrosis técnicamente es una fibrosis hepática por destrucción del tejido o muerte del tejido funcional, ¿sí? O en otro caso nos va a llevar a un carcinoma hepático. Entonces, no sé cuál prefieran, yo no prefiero ninguna porque las dos me voy a morir, ¿no? Entonces, como ven, aquí lo que está sucediendo es que quien está efectuando el daño son los linfocitos CD8 junto con los TH1. Entonces, lo que están generando es una hipersensibilidad mediada por células, pero es órgano específica, en este caso con el hígado, y lo que van a generar va a ser este proceso, ¿no? Hay coriomeningitis también, que es basada en una respuesta CD4-CD8, donde en lugar de ser los hepatocitos, son las neuronas, ¿no? Y algunas células accesorias como los astrocitos, que lo que están expresando igual son partículas virales y exactamente van a hacer lo mismo, pero lo van a hacer en el sistema nervioso central, ¿no? Y entonces esto lo que va a generar va a ser una coriomeningitis, ¿no? Entonces hay enfermedades como las coriomeningitis, que lo que van a hacer es precisamente una reacción mediada por células, porque los antígenos están en la membrana, y entonces va a haber, pues, inflamación, ¿sí? Y otra enfermedad que también manifiesta este tipo de ataques o este tipo de hipersensibilidades es la diabetes tipo 1. Entonces, en la diabetes tipo 1 tenemos las células beta del páncreas, ¿no? Son las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina, y entonces estas células beta no expresan antígenos virales, expresan antígenos propios, pero que estos antígenos propios son blanco de anticuerpos de células autorreactivas. O sea, aquí, fíjense cómo aquí ya empezamos a ver un ejemplo de una enfermedad autoinmune que genera una hipersensibilidad retardada, porque obviamente las células beta lo que van a hacer es, pues, seguirse multiplicando,
van a seguir expresando sus antígenos normales, o sea, sus antígenos propios, pero aquí lo que va a suceder, pues es que van a ser recubiertas por anticuerpos, ¿no? Por anticuerpos, y entonces los anticuerpos van a generar diferentes tipos de daños, y uno de ellos va a ser una citotoxicidad mediada por células. Entonces, ¿quiénes van a producir esto? Principalmente van a ser CD8s, aquí. Entonces el CD8 se va a unir a los anticuerpos, va a degranular y va a matar a la célula beta del páncreas, pero también pueden ser los macrófagos, y lo mismo, van a degranular. Entonces aquí van a degranular granzimas y perforinas, pero esto lo hacen en una citotoxicidad mediada por anticuerpos, y el macrófago pues va a degranular sus enzimas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Destrucción de las células beta del páncreas, y por lo tanto, pues esto lo que nos va a conducir es una diabetes tipo 1. ¿Okay? Por destrucción de las células beta del páncreas. Entonces, hace mucho la diabetes se clasificaba como una enfermedad metabólica. Sí es una enfermedad metabólica, pero en realidad es una enfermedad autoinmune, ¿no? La tipo 1. Entonces, la tipo 1 es la destrucción de las células beta del páncreas, y por eso no se produce insulina suficiente. Y esta es mediada por anticuerpos, y los anticuerpos, como se acuerdan, entre sus funciones, aparte de fijar el complemento y opsonizar para la fagocitosis, como este está en tejido fijo, no es una célula que está libre, como un eritrocito, entonces lo que va a generar es una ADCC, ¿no? ADCC, ¿no? O sea, una citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí les queda claro estas patogenias por CD8? ¿Cómo se generan esas hipersensibilidades? Sí. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver finalmente, para este tema, lo que son las hipersensibilidades por contacto, ¿no? Entonces, una hipersensibilidad por contacto no es una alergia. Entonces, cuando ustedes quieran sentirse así lo máximo, entonces si están en una reunión y alguien dice, es que soy alérgico a los aretes corrientes, ¿no? Que me regaló mi primo. Entonces, ahí lo que tienen que ver es que incluso pueden ser alérgicas al oro o a la plata. Lo que pasa es que son menos reconocidos como antígenos, porque se unen menos a lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, voy a borrar este plazo. Espero que hayan apuntado algo, ¿no? Si no apuntaron nada, pues ni modo. Y entonces, la dermatitis por contacto, ¿no? Que muchos le dicen alergia por contacto. Entonces, cuando sean clínicos, pongan en alto el que sí llevaron inmunología, ¿no? Bueno, y que la llevan conmigo, porque si la llevan conmigo, pues es lo mismo, ¿no? O sea, no van a saber nada. Entonces, la dermatitis por contacto, ¿no? Ponerle, no es una alergia, ¿no? Por contacto. Entonces, cuando un clínico le diga, ¿es una alergia por contacto?, lo corrigen y le dicen, no, doctor, no es una alergia, es una dermatitis por contacto, ¿no? Sí es una hipersensibilidad, pero no es del tipo 1 inmediata, que son las alergias. Entonces, ¿qué sucede en una dermatitis por contacto? En una dermatitis por contacto, nosotros, pues generalmente esa dermatitis, o más bien esa dermatitis por contacto, prácticamente todas están en la piel, ¿no? Entonces, lo que va a suceder con la piel es que yo tengo aquí la epidermis, ¿no? Y aquí tengo la dermis. Y entonces, normalmente los antígenos que provocan una dermatitis por contacto son antígenos que son muy liposolubles o muy pequeños, ¿no? Entonces yo tengo aquí un antígeno que es liposoluble y por eso puede atravesar las membranas, o es un antígeno que es muy pequeño, y por eso sucede mucho con los metales, ¿no? Entonces, aquí dice liposoluble, ¿no? Entonces, el antígeno penetra la epidermis. Por ejemplo, aquí están los venenos de las plantas, ¿no? Como la famosa hiedra venenosa, ¿no? O la mala mujer. Perruda. ¿Sí? Entonces, aquí lo que va a suceder es que aquí está el antígeno, que es chiquitito, y entonces yo voy a tener
tejido fibroso, ¿no? Porque es la dermis. Y entonces yo voy a tener, por ejemplo, aquí un fibroblasto. Y entonces este fibroblasto al pobre le va a pegar el veneno, ¿no? Las partículas del veneno de la hiedra, o se les va a pegar algunos metales pesados, como son principalmente, ¿sí? Puede ser el níquel. Por eso luego les da cuando dicen, es que este no es de plata, es porque es níquel, ¿no? Entonces el níquel, el berilio y a veces el zinc. Entonces, este tipo de moléculas se pegan, ¿no? Puede ser veneno, puede ser metales pesados, se pegan y forman lo que se conoce como neoantígenos. Entonces, a esto se le conoce como neoantígenos. ¿Qué quiere decir neoantígenos? Que es un antígeno que se acaba de formar porque estos antígenos pequeños, ¿cómo se les llama cuando por sí solos no generan una respuesta, pero unido a otras proteínas sí? Apteno. Aptenos. Entonces realmente son aptenos, ¿no? Y entonces lo que van a hacer estos aptenos va a ser una fase en la cual esta célula se va a volver extraña, sería como si fuera un microorganismo. Entonces va a generar una reacción muy violenta. ¿Cuál va a ser esa reacción muy violenta? Pues como es extraño, lo van a detectar inmediatamente las células como el macrófago, ¿no? Y sobre todo los mastocitos. Entonces, ¿qué es lo que van a producir? Rápidamente va a haber una degranulación de los dos y entonces va a haber citocinas de la inflamación, interleucina 1, TNF, pero también va a haber la degranulación que va a producir la interleucina 5, ¿no? Y la 4. Y entonces, ¿qué es lo que se va a generar? Un proceso inflamatorio tipo alergoide, o sea, se va a generar algo parecido a una alergia, ¿sí? Pero con componentes inflamatorios muy potentes y va a ser muy rápida la reacción. Entonces, si es por venenos, como estos antígenos, la reacción va a ser inmediata. Entonces, por eso si nosotros nos metemos a hacerle al Dactari, bueno, ustedes no saben qué fue Dactari, pero si andan metidos ahí entre la selva, en el monte, y tocan una planta venenosa, por eso inmediatamente se les empieza a dar mucha comezón, y a los pocos minutos ya tienen la mano así como toda llena de vesículas y ampollas y todo, porque se dio a cabo una reacción por un apteno, que es el veneno, y rápidamente degranularon estas células. Si es por un metal pesado, entonces lo que va a suceder, ¿no? En este caso con los metales, lo que va a suceder es que cuando penetren y se forme un neoantígeno, entonces aquí tengo al fibroblasto con sus neoantígenos, que en este caso son metales, lo que va a sucederle aquí es que el macrófago y la célula dendrítica, el macrófago va a matar a esta célula y entonces los fragmentos van a ser fagocitados y presentados por la célula dendrítica. Entonces la célula dendrítica lo que va a hacer es fagocitar los pedazos de esta célula, pero unidos al metal, ¿sí? Y esta célula lo que va a hacer, pues va a ser que va a generar linfocitos TH1, y estos linfocitos TH1 lo que van a producir es interferón gamma, ¿no? Y aquí va a ser una respuesta como las hipersensibilidades retardadas. Lo que va a hacer es generar macrófagos activados y va a generar linfocitos TH1 de memoria. Entonces, toleraron sus primeros aretes, pero después cuando se vuelven a poner aretes de los mismos metales, lo que van a generar es una reacción inflamatoria, ¿sí? Y entonces se va a hacer una dermatitis por contacto. ¿Sí? Ahora, obviamente en clínica veterinaria, casi nadie, bueno, no sé cómo esté hoy la moda, pero casi nadie le pone aretes a los perros ni a los gatos, ¿no? Entonces, las dermatitis por contacto que van a ver van a ser por químicos o por tejidos sintéticos, como las alfombras sintéticas, que son muy ásperas, ¿no? Como el pasto sintético, por ejemplo. Entonces, aquí va a suceder exactamente lo mismo.
En vez de ser metales pesados, en el caso veterinario, lo más común es que veamos las dermatitis por contacto hacia compuestos químicos, por ejemplo, los de limpieza, ¿no? O partículas de plásticos o microplásticos, ¿sí? Que tienen compuestos policíclicos y todo ese tipo de cosas. Y entonces lo que ustedes van a ver es que esta dermatitis en medicina veterinaria es más común que sean componentes sintéticos. A este tipo de componentes sintéticos se le llama xenobióticos, ¿sí? Entonces, los xenobióticos, ¿sí? Entonces, si se les junta con Dani, díganle a Dani que no esté molestando, que digo yo, ¿no? Entonces, ya ahorita terminamos. Entonces, los componentes sintéticos, nada más para terminar, pues son, se les llama xenobióticos. Entonces, los xenobióticos, búsquenlo en Google, pero los xenobióticos son compuestos que no existen en la naturaleza y que son sintetizados por el hombre, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo que va a suceder y por eso las dermatitis por contacto en los perros y los gatos las van a ver en las regiones ventrales o en las regiones que tienen contacto, ¿ok? Bueno, entonces, ¿dudas de esto? ¿No? ¿No? Bueno, entonces ya pueden ir a dormir, a clase con Dani, y entonces ahí me lo saludan, ahí le dicen que no esté dando lata, nada, no es cierto. Y nos vemos el viernes, entonces el viernes vamos a empezar con autoinmunidad, ¿sale? Lean todo esto, repásenlo porque lo vamos a ver en autoinmunidad. ¿Vale? Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias. Sí, vamos a ver ya. Y repasen porque el examen va a estar bien difícil. ¿Sale? No es mucha... Bueno, adiós. Adiós.